Cuando hablamos de black metal, en general traen pensamientos distintos. Algunas personas, los más puristas, piensan que solamente tiene que ser el sonido eh, ja, mal hecho, grabado en una papa, ese clásico true black metal, ¿no? Y otros pensamos un poquito más en las oportunidades explorativas del género, las capacidades sonoras que puede traer el mismo bien trabajado. Y justamente eso quiero hablar hoy, amigos. Quiero hablar del disco que se llama, tiene un nombre chino, si no mal recuerdo, se llama Idamon Novasaliva. Que básicamente se traduce en las crónicas de un extraño pensamiento. Sí, The Chronicles of a Strange Thoughts, de el productor y compositor Tassi. Para los que no conocen a Tassi, es un muy buen músico, es un muy buen músico de los géneros shoegaze, black gaze, post-rock, post-black metal, atmospheric black metal. En su país me parece que es bien conocido, pero cada vez que hablamos de estos géneros estamos un poquito más adentrados en el nombre de Death Haven, Alce, incluso Whiteward, ¿no? O sea, de los exponentes más extremos, si lo quieren ver de esa manera. Pero Tassi tiene muy buen sonido, explora muy bien el sonido del black metal en estas vertientes que acabo de mencionar, de los subgéneros que también acabo de comentar. Al menos por esta parte, Tassi, yo digo que es de esos músicos que no temen a expresarse como realmente se sienten en un disco, y no hablo de, ¿cómo decirlo? No sé, hay discos de estos géneros que te hacen sentir de una manera muy melancólica, triste, a veces esperanzadora, según lo que escuches, ¿no? Pero Tassi es un poquito diferente. Y en este disco se siente bastante. Este disco que va a salir el 23 de mayo es un disco sumamente emocional, sumamente explorativo, que se aprovecha de la base de estos géneros para narrar una historia, porque esto es algo que tiene este disco. Es un disco conceptual en donde el mismo Tassi se pone en el papel protagónico para poder narrar su propia historia, que está llena de pasajes melancólicos, tristes, pero también algo esperanzadores. Realmente aquí sí le voy a poner un punto y aparte, digamos, lo negativo, porque casi todo está narrado en chino, si no mal recuerdo, o sea, casi todo, porque incluso hay otros idiomas que ni siquiera es el mismo inglés. Eh, entonces, pues hay cositas que simplemente no entiendo, pero creo que no hay tanto problema en eso porque en su motivo narrativo se siente bastante bien lo que termina por querer explicar, por querer demostrarnos, ¿no? O sea, pero bueno, es justamente eso. El disco de hecho empieza de una manera extraña. Empieza con colores pastel, por así decirlo, ¿no? O sea, y no digo de la canción, o sea, hablo de... en cuanto a matices sonoros, es como si pudieses presenciar la música a base de tonos pastel, ¿no? Como el mismo disco, o sea, como el mismo disco que tiene esa portada como pastelosa, pero en azul celeste, o sea, justamente es eso a lo que me refiero. Entonces, empieza por ese lado. Se aprovecha de estos géneros para poder traer ese sentimiento a base de instrumentaciones como guitarra electroacústica, sintetizador, piano, sonidos atmosféricos. Pero me intriga un poco el orden de este productor, este músico, cómo lo hace. Porque casi siempre, como por ejemplo en los discos de Unrec Beated, que no me acuerdo cómo se pronuncia muy bien, te muestra primero la soledad, la melancolía y luego te lo quiere transformar a la esperanza. Aquí el disco más bien te da primero la esperanza y todo se vuelve un poquito más negro conforme el disco va avanzando. O más bien no es que se vuelva negro, sino es que completamente, sino que más bien el disco juega mucho con ese contraste, esa dicotomía, ¿no? De colores, de sentimientos. Y no quiero decir una montaña rusa de sentimientos porque me parece una frase cliché, pero bueno. Am, Eso es a lo que voy. El disco empieza justamente con sonidos pastel, con sonidos rebuscados, lindos, bonitos, por decirlo de alguna manera todavía más vulgar, ¿no? Y de pronto este primer tema, que bien podría ser, nada más podría ser eso como tema introductorio, pero va más allá. Al final, como por ahí del minuto 30 empiezan a haber narraciones en chino. Y después se empieza a poner cada vez más melancólico el sonido. Y luego las narraciones se empiezan a poner cada vez más fuertes. Nos trata de decir algo que obviamente por limitaciones de idioma no lo entendemos. Pero no importa, como les había comentado antes. Entonces, el disco
al menos por la parte de introducción, juega una carta a la segura, pero se transforma en una carta complicada después de escuchar el primer tema, que aún así, a los que nos gustan los cambios eh, repentinos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, sorpresivos, pues lo apreciamos. Llega el segundo tema, que justamente, bueno, no es algo que comenté, pero los temas están nombrados así, uno 2 3 4 5 6 7 y son 7 nada más. Ah, llega el segundo tema con las narraciones. Y las narraciones empiezan a orquestar el sentido melancólico de la misma canción, de la canción 2. Entonces, las mismas tonalidades sonoras que escuchamos en el primer tema, de la guitarra, el sintetizador, empieza a transformarse cada vez más y más y más y más, conforme la voz se está trastornando de una narración a unos gritos sollozantes, a unos gritos melancólicos, a un grito de ayuda, tal vez no de ayuda, sino de, como repito, de melancolía, de un sentido más sentimental, ¿no? Un sentido más como extrañador, no sé cómo lo puedo decir, pero bueno, va un poquito como de ese lado. Entonces, cuando les estoy platicando de esta dinámica y también me quiero referir de manera general que el disco está, eh, ¿cómo decirlo?, rebotando de aquí a allá en cuanto a la dinámica sentimental, pues eso es todo lo que es el disco. Pero realmente equivale mucho también en cómo presencias la historia, en cómo tú por tu propia parte, e incluso las mismas limitaciones del lenguaje, tú cómo lo interpretas. Porque es esos discos como en el post-rock instrumental, en donde simplemente la música sin ninguna palabra te habla. Y es justamente lo que pasa aquí, a base de estos instrumentos que realmente no es como que ninguno tenga algún tipo de protagonismo, más bien el sentido instrumental se presta mucho para poder traer una plétora de matices, de sentimientos, pero no hay ningún protagonismo instrumental o de la guitarra o del piano, no, o sea, cada uno está contando sus propias cosas a base de su propio idioma instrumental, ¿no? En cuanto a cuerdas, teclado, etcétera, todo eso. Entonces, la misma música te está dando a explorar sentimientos diferentes en cada momento, mientras que la voz es la que te da todavía un poquito más de sentido a lo que tal vez y supuestamente deberías sentir. Que puede ser melancolía, puede ser un grito sollozante, puede ser esa clase de cosas que, pues, el disco está hecho, para lo que el disco está hecho, justamente. Pero no quiere decir que se limite solamente a eso. Algo que pasa mucho con el metal oriental, o al menos yo he notado mucho en muchos músicos chinos, es que les gusta mucho la crudeza en cuanto a producción. Cuando Tassi llega al recurso de los guturales, empieza a sentirse una producción dudable, extraña, no de la mejor calidad, si tengo que ser completamente honesto, pero tal vez se trata más que nada para dar cierto gusto a su mismo gusto de la música brutal, de la música filosa. Entonces, vaya, es como toda esta cosa bonita que estábamos escuchando al principio y de pronto cambia en cuanto al sonido y la producción vocal, se vuelve como ese black metal noruego que antes les encantaba, así brutal, crudo, etcétera, pero solamente en la voz. Eso es un sentimiento, me trae sentimientos encontrados porque si bien lo acepto, siento que no es la mejor forma de poder traer la voz porque se pierde un poquito en la música, pero tal vez es un poquito eso. Es como escuchar estos gritos, estos sollozos como a la distancia, como un tipo Silent Hill, porque así también lo relaciono mucho, como la música de Akira Yamaoka, ¿no? Que se escucha detrás de la niebla, que se escucha con otro tipo de sentimiento, por así decirlo, ¿no? O sea, según el escenario en el que tú te sientas, pero justamente es eso, es un disco que es completativo en cuanto a la creación de escenarios, sí, en cuanto a tu imaginación. Entonces, por esta parte, el vocalista no, al principio no me gustó mucho, pero ahorita pensándolo bien, creo que es más que nada una precisión creativa en cuanto a hacerlo sentir como que está detrás no sé, como repito, de una niebla, de unos edificios, de tal vez de algunas personas, no sé, que se siente una voz perdida, pero triste, ¿no? Más que nada. Ah, pero bueno, eso es básicamente
lo que puedo resumir del disco, porque realmente es uno de esos discos que tú tienes que escuchar para poderlo interpretar. O sea, y sé que es una manera burda de poder, de tratar de cerrar una reseña, pero no puedo explicar más porque el disco conforme avanza constantemente juega mucho, como ya dije, con esta dicotomía, como con este rebote sentimental, emocional, instrumental en cuanto a lo bonito, a lo malo, a lo melancólico, a lo esperanzador. Entonces, pues es un disco que se permite traer, no un final abierto, porque el final sí se siente bastante cerrado, por así decirlo, es un final esperanzador, pero es un disco que te permite presenciar el viaje a costa de tu propio sentimiento y de lo que estés pasando. Por ejemplo, la primera vez que escuché el disco fue un momento mientras yo estaba en un camión y lo dije, me gusta, me trae calma, me trae un sentido de serenidad. Y ahorita, por segunda y tercera vez que escuché el disco, estaba paseando a mi perro y luego a mí mismo, lo estaba escuchando en una zona boscosa donde yo vivo, con viento, con el aire y el clima nublado. Entonces, también, como repito, es según el momento en el que te sientas. Entonces, pues no, yo sé que este disco no es el primero que hace esta jugada, porque obviamente no lo es. Pero yo siento que, al menos en lo que termina siendo el post-black metal, el black gaze, el shoegaze y todo eso, es uno de los discos que son más incisivos en poder transmitir el sentimiento, que son más incisivos en poder transmitir lo que el músico trata de dar, de personificar, tanto como dije, porque es un personaje que está gritando, que está contándote una historia, pero nosotros no lo entendemos. Este, y la música te cuenta, te construye los mismos pasajes, pero para mí un pasaje puede ser muy distinto que que a otra persona. Entonces, el disco en sí se aprovecha mucho del sentimiento también de estos géneros, se aprovecha mucho de la dualidad sonora, tanto del black metal como de su contraparte más agresiva, como el depressive black metal, que justamente son ejecuciones vocales las que hace Tassi de este género, tal vez del black metal, del depressive black metal, tal vez, no sé, de otro género, ¿no? Incluso del black doom, por así decirlo. Entonces, sí, definitivamente es un disco que es explorativo en cuanto a sentimientos, en cuanto a oportunidades sonoras. No es algo que precisamente no hemos escuchado, pero al menos en esta intensidad de sentimentalismo, yo creo que es de los pocos discos que puedo decir que me haya causado una impresión cada vez que lo escuchaba. Una impresión diferente. Una impresión pero al final una impresión sentimental. Entonces, por esa parte, yo aplaudo mucho este disco. Como repito, no es un disco que no haya escuchado anteriormente, pero lo aplaudo mucho. Al menos por mi parte le puedo dar un 8.5. Entonces, pues sí, amigos, es un disco que se estrena el 23 de mayo. A los entusiastas del post-black metal, black gaze, shoegaze, todo eso les va a gustar muchísimo, estoy seguro. Y a los puristas, no es para ustedes. A los puristas no es un disco para ustedes. Les podría interesar a lo mejor tal vez la oportunidad vocal que Tassi trata de hacer cada vez que narra, que grita, que solloza. Podría interesarles un poquito eso y tal vez podría ser algo así como un filtro que podría hacer por terminar gustarles este producto, pero no lo recomiendo para ustedes los puristas. Entonces, pues sí, amigos, un 8.5 para este disco que se llama The Chronicles of Strange Thoughts, o mejor dicho, en chino o en su idioma, que es Idamon no Basa Liva. Entonces, pues sí, amigos, sale el 23 de mayo y pues espero les haya gustado esta reseña. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.